estamos pasando aquí nosotros. ¿Ok? Este es un virus, lógicamente, que va a propiciar esta enfermedad denominada el COVID-19. ¿Ok? La idea de ello es que nosotros tengamos claro que cuando hablamos de un virus es una connotación en la cual no es que haya de repente una medida de salud que evite algo, ¿no? En este caso, por sí misma, ¿no? Pero sí hay un conjunto de medidas que van a establecer básicamente evitar justamente la propagación de esta pandemia, ¿no? Que lamentablemente ya ha cerrado fronteras enormemente, ¿no? Por lo menos la letalidad, por lo menos en nuestro país, del COVID-19 es de un poco una cifra del 3,6%, ¿ok? Lamentablemente son más de 40.000 peruanos que no están con nosotros por una serie de aspectos que tienen mucho que ver y lo vamos a visualizar en relación al tema de cuáles son estos factores de riesgo que se han tenido en relación al tema del COVID, ¿no? Ahí tenemos una imagen del COVID-19 en relación a cómo este virus tiene una serie de proteínas que van a enlazar y encajar específicamente en gran parte de nuestro sistema respiratorio, ¿no? Ahí tenemos la proteína de acople, ¿no? La proteína S, básicamente, que va a permitir interactuar con las células, sobre todo las células humanas, y todo el material genético que se desprende en las diversas células hasta recordemos que la función del virus es propagarse, ¿no? Y la función del virus es ordenar a una nueva célula huésped, replicarse y replicarse hasta, lógicamente, destruir esa célula, ¿no? Que es lamentable, por supuesto, ¿no? El tema de las medidas de prevención, los conocemos todos nosotros. Es importante mencionar que, a pesar de todos los esfuerzos que hayas hecho y de todo el conocimiento que se maneja, todavía nosotros como peruanos adolecemos de este tema en relación a los mecanismos de prevención, en relación a evitar, lógicamente, la propagación de esta pandemia que nosotros tenemos en la actualidad. Por otro lado, debemos considerar que recordemos que cualquier superficie que haya sido expuesta por una persona infectada es sujeto de riesgo, ¿no? Entonces es importante el tema del lavado de manos, es importante el tema de una adecuada higiene, sobre todo en el tema de lo que debemos hacer constantemente, ¿no? ¿Ok? O sea, no es que una taza, una cuchara, un alimento o algún objeto me contagie, simplemente es el tema de una adecuada higiene en cada una de los elementos que nosotros podemos evitar. ¿Ok? Tenemos los factores de riesgo. Ya acá es importante propagar que si bien es cierto que al inicio se mencionó que los factores de riesgo tenían que ver con una serie de algunas características demográficas, ¿no? Por ejemplo, como el tema de la edad, el tema de personas inmunodeprimidas, el tema de personas con algunas patologías muy específicas, ¿ok? Enfermedades crónicas, y se habló de una serie de otros aspectos que luego fueron cambiando, ¿no? Si nosotros vemos ahorita la pirámide, casi el 90% en este momento de los infectados son jóvenes, ¿no? Y digamos que ahí le hemos dado un vuelco a todo lo que se había mencionado hasta hace poco menos de un año, ¿no? Todo ha ido por lo menos cambiando en relación a estos factores del COVID-19. Ahora, recordemos que los principales factores de riesgo, independientemente de la edad, del sexo y de una serie de condiciones, es lo que corresponde a enfermedades crónicas, ¿no? Y cuando hablamos de enfermedades crónicas, tenemos que hablar mucho del tema de estilos de vida, ¿no? Lamentablemente los estilos de vida en nuestro país son muy venido a menos en relación a lo que se hace, ¿no? Cuando hablamos de diabetes, ¿no? Por lo menos en nuestro país, estamos hablando de cifras oficiales, por supuesto, recordemos que las cifras reales siempre son superiores. Cuando hablamos de diabetes, el gran problema que tenemos en nuestro país es que el 8% de la población peruana tiene diabetes tipo 2, ¿no? La diabetes que es por lo menos la más relativamente más común en relación a la diabetes tipo 1. Cuando hablamos de hipertensión, lo último que se maneja es que 1 de cada 4 peruanos tiene hipertensión arterial, ¿no? Y muchos de ellos no lo saben, ¿no? No le dan la importancia de vida.
Ni hablar, pues el sobrepeso y obesidad es enorme en nuestro país. Y lamentablemente el 70% de los jóvenes y adultos en nuestro país, 70%, ¿no? No es una cifra bastante elevadísima, ¿no? De las 2/3 partes de la población tienen sobrepeso y obesidad. Y ese es el caldo de cultivo, no solamente de todas las enfermedades crónicas degenerativas, no solamente de la pandemia, no solamente de una serie de aspectos, sino lamentablemente de todo el deterioro que puede pasar en una persona a mediano, largo y largo plazo, ¿no? Las neoplasias, cuando hablamos de neoplasias, la incidencia que se habla en este momento en general en relación al tema de neoplasias o cánceres son de 200 casos nuevos por cada 100.000 habitantes. Ni hablar, enfermedades respiratorias, recordemos que Perú es el primer país con la más alta tasa de lo que corresponde a infecciones respiratorias agudas, ¿no? Dicho sea paso, que es una de las principales causas de mortalidad, por lo menos en nuestro país. Enfermedades cardiovasculares, lamentablemente nosotros no tenemos unos adecuados estilos de vida y una adecuada alimentación que prevenga lógicamente el tema de este manejo de grasas saturadas, el exceso de sodio y algunos elementos que vamos a ir mencionando, ¿no? Y enfermedades hepáticas, de hablar. Recordemos que el hígado es un potente órgano que tiene que ver mucho con los aspectos de el procesamiento básicamente de los diferentes nutrientes y lógicamente la transformación de estos nutrientes. Lamentablemente, en el caso de nosotros los peruanos, no le damos la importancia debido al tema de este órgano tan importante que es lógicamente el hígado. Ahora, eh, el principal factor de riesgo para el tema del COVID, y esto sí quiero que dejarlo muy claro en relación a todo lo que se ha publicado, todo lo que se ha dicho y todo lo que se ha mencionado, es la obesidad. Y justamente he mencionado hace unos segundos que en nuestro país el 70% de los peruanos tienen sobrepeso y obesidad. ¿Ok? ¿Y por qué la obesidad es este caldo de cultivo en relación a esta pandemia? Recordemos que una obesidad abdominal no solamente va a hacer que haya una dificultad ventilatoria en la base de los pulmones, ¿no? Sino por sobre todo la obesidad es altamente inflamatoria. ¿Qué cosa quiere decir que sea altamente inflamatoria? Recordemos que una célula normal funciona por lo menos adecuadamente, ¿ok? Pero si esta célula tiene una excesiva cantidad de grasa, ¿ok? Lamentablemente genera una serie de reacciones que producen la inflamación de diferentes órganos, de diferentes elementos, que hace que ya el cuerpo no funcione de la manera adecuada y sea más propenso a una enfermedad, a una patología, en este caso, lógicamente, al tema del COVID que nos atañe. Y esta inflamación, que es producto básicamente de un excesivo peso, hace que por lo menos haya lo que nosotros llamamos o denominamos el tema de una deficiencia del sistema inmunitario. ¿Ok? Entonces, han surgido lógicamente una serie de variantes en el tema del SARS-CoV-2, pero lo importante es mencionar que dentro de estas variantes tenemos una variante que se descubrió en septiembre del año pasado, que fue justamente en el Reino Unido. Tenemos otra variante en Sudáfrica, ¿no? Que fue básicamente a principios de octubre del año pasado. Tenemos otra variable en Brasil, ¿no? Muy cerca de aquí. Y bueno, una serie de variables que han hecho que el SARS sea, el COVID-19 sea mucho más grave, mucho más letal y mucho más riesgoso para todas las personas y toda la población en general. ¿Ok? Entonces, es básicamente la mirada que quería darle en relación al tema de lo que corresponde al tema del SARS-CoV-2 y en el tema del COVID-19, que es lo que por lo menos nosotros debemos tratar de propiciar. Ahora, recordemos que cuando hablamos del sistema inmunológico, ¿no? Nosotros tenemos lo que denominamos dos tipos de inmunidad. Una inmunidad innata con la cual nosotros nacemos, ¿ok? Esta inmunidad innata con la cual nosotros nacemos, lógicamente, es la inmunidad genérica que va a protegernos contra bacterias, virus y una serie de microorganismos
en relación ni bien estos elementos ingresan al cuerpo. Pero tenemos otro tipo de inmunidad, ¿ok? Que se le llama la inmunidad adquirida, que es justamente la que nos convoca en este momento, ¿no? Recordemos que hace menos de 24 horas acaban de llegar las vacunas al Perú y recordemos que ya hoy día, creo en la mañana, el primer médico peruano ya recibió la vacuna y una serie de personas del sistema de salud. Entonces, como esta inmunidad adquirida realmente, en términos generales, tiene que estar expuesto a la enfermedad y no podemos darnos ese lujo, lógicamente viene el tema de las vacunas, ¿ok? Pero el organismo puede generar sus propios antígenos ante este nuevo virus que nosotros por lo menos tenemos en este momento, ¿no? Cuando hablamos del sistema inmunológico, hablamos de una serie de órganos, ¿no? Una serie de órganos que son muy importantes, ¿no? Recordemos que la primera gran barrera que nosotros tenemos es la piel, es la primera gran barrera, es que si bien es cierto, no está considerada dentro del sistema inmunológico, pero es una enorme barrera que nosotros tenemos. Pero si hablamos ya de órganos propiamente dichos, uno de ellos es el tema de los adenoides, ¿no? Que son las glándulas básicamente que nosotros lo podemos, las amígdalas y los adenoides, que son las glándulas que lo tenemos en la parte posterior del conducto nasal. Otro elemento, por lo menos importante en el tema del sistema inmunológico, son los ganglios linfáticos. Recordemos que los ganglios linfáticos son muy pequeños órganos, ¿no? Que se encuentran distribuidos por todo el cuerpo. O sea, realmente lo encontramos en todo el cuerpo y se conecta a través de los vasos linfáticos, ¿ok? Recordemos la importancia de estos ganglios linfáticos, lo encontramos por lo menos ampliamente distribuidos en estos vasos linfáticos. Y recordemos que estos vasos linfáticos justamente son en la red de canales que transportan los linfocitos a los diferentes órganos, ¿no? Los linfocitos son los famosos glóbulos dentro de la gama de los glóbulos blancos, que son una especie de soldaditos que nosotros tenemos que van recorriendo todos nuestros diferentes órganos. Otro elemento importante es la famosa placa de Peyer, ¿no? Y recordemos que la placa de Peyer es el tejido linfático que básicamente lo encontramos en el intestino delgado. Y acá la importancia que el intestino en sí es un órgano potentemente inmunológico, ¿no? A veces no se le toma la consideración. Alguien dice, pues, el aparato digestivo, pero por la gran cantidad de estas placas de Peyer, que implican, en otras palabras, el tejido linfático, este intestino delgado es sumamente importante dentro de lo que corresponde a las defensas que nosotros tenemos, o por lo menos a esta composición de el tema de el sistema inmunológico. Otro órgano importante es el timo, ¿no? Que son básicamente dos lóbulos que se unen por delante de la tráquea, ¿no? De más o menos altura detrás del esternón, y que fabrica una serie de elementos que van a propiciar, en esencia, el tema de esta capacidad inmunológica que nosotros podemos tener en el organismo. Ahora, no son los únicos órganos, tenemos una serie de elementos que van a estar activados en el tema del sistema inmunológico, pero recordemos que todos estos temas que yo tengo, parte del cuerpo, son los elementos o las primeras barreras que yo tengo, por lo menos a nivel como órgano y a nivel celular, en relación a cómo poder defendernos ante un nuevo microorganismo, una nueva bacteria, un nuevo virus, un nuevo hongo, etcétera, etcétera. ¿Ok? Bien, cuando hablamos de estas diferencias de la inmunidad innata y la inmunidad adquirida, bueno, la reacción, por supuesto, de la inmunidad innata es inmediata, es al instante, en ese momento, mientras que la inmunidad adquirida va a demandar de un tiempo hasta que las células, sobre todo los linfocitos B y T, vayan generando los antígenos. No es, esto lógicamente no es de la noche a la mañana, va a tomar muchos días y muchos procesos. La especificidad sí es, si bien es cierto que la inmunidad adquirida es altamente específica, en la inmunidad innata realmente no lo es, ¿ok? Y eso hace que por lo menos no todas las bacterias y microorganismos puedan ser por lo menos disminuidos con esta inmunidad innata, ¿no?
Algo interesante de la inmunidad adquirida que ya tiene una memoria, ¿no? Una vez que ingresó una bacteria, queda ya registrada dentro de la memoria de las diferentes células inmunitarias, y esta memoria va en forma ascendente, ¿no? Las células tienen un mecanismo de poder atacarlo y mejorar este ataque en relación a la respuesta que se puede tener. Las células que se encuentran en la inmunidad innata están los monocitos, los macrófagos, los neutrófilos, las famosas células natural killer o las células asesinas, mientras que en la inmunidad adquirida están los famosos linfocitos T y B que generan básicamente estos antígenos y que son muy importantes en este tema. Ahora, recordemos que la inmunidad, el sistema inmunológico responde a estos dos aspectos, ¿no? En una mezcla, un mix de estos dos elementos. ¿Okay? No es que solamente uno actúe y el otro se queda ahí, simplemente que esto actúa sinérgicamente, por supuesto. ¿Ok? Bien, acá tenemos un esquema en la cual ingresa un microorganismo, de repente a través de las barreras epiteliales, y tenemos algunas células fagocitarias, ¿no? Que lo recubren y básicamente luego lo expulsan por algunos mecanismos de eliminación. Una de ellas es las famosas, cuando se produce una inflamación, ¿no? Vienen a actuar las famosas células natural killer. Eso es cuestión de minutos y de pocas horas. Eso corresponde a la inmunidad innata, es sumamente inmediata. Mientras que la inmunidad adquirida, adaptativa, responde a los famosos linfocitos B, que generan estos anticuerpos o estos antígenos a través de una serie de mecanismos. Tenemos los linfocitos T, que generan básicamente este tema de células T efectoras, y todo eso se considera dentro del esquema de la memoria inmunológica, que es algo importante, lógicamente, de mencionar. En este momento tenemos los 30 millones, 32 millones de peruanos tienen memoria inmunológica, definitivamente no. ¿Ok? Ya que no todos los peruanos hemos sido expuestos a este virus. Y yo no estoy diciendo que seamos expuestos, pero la idea, lógicamente, es evitar, lógicamente, estos medios de propagación en relación a más o menos 1,5 millones de peruanos que ya han sido expuestos o que ya han tenido la enfermedad, ¿no? En relación a ello. Acá tenemos las fases del COVID. Recordemos que en las primeras 2 semanas los síntomas pueden variar de síntomas muy leves, ¿ok? Y dependiendo de mi sistema inmunológico, ¿ok? Dependiendo del sistema inmunológico y de una serie de razones y motivos, esta respuesta inflamatoria se puede dar en mayor o menor grado, ¿no? Lamentablemente, si no hay una respuesta por lo menos adecuada del sistema inmunológico, ahí va a haber una serie de efectos por lo menos en el organismo, que van a responder a una respuesta inflamatoria, ¿no? Si por ahí de repente han escuchado los famosos ataques de citoquinas, que va a hacer que lamentablemente la persona o los indicadores clínicos vayan disminuyendo enormemente, ¿no? Y genera lo que se llama, perdón, una sepsis, y una serie de lesiones a diferentes órganos, ¿no? No solamente el tema de la lesión pulmonar, la lesión renal, insuficiencia cardíaca, una serie de efectos que lamentablemente van a deteriorar no solamente el pronóstico de vida de esta persona o este paciente. Entonces, tener mucho cuidado con llegar a fases muy extremas, por lo menos del COVID-19, ¿no? Bueno, ¿cómo se produce el nuevo coronavirus? Tenemos una serie de receptores, como muy bien nosotros conocemos, es un virus, y luego que se instala básicamente en algunas células, replica todo su material genético y hasta replicarse, por lo menos en cifras enormes en las diferentes células del cuerpo, ¿no? Cada virus puede crear entre 10.000 a 100.000 copias por lo menos cada segundo, así que imagínense cuál es la velocidad de replicación que tienen estas células, realmente es enorme, ¿no? En relación a esta velocidad que pues, se puede tener, ¿no? Los síntomas van a variar, por lo menos dentro de los primeros días. La persona va a bajar por lo menos, signo que nosotros podemos tener es el tema de la disminución de la saturación, ¿no? Es algo que por lo menos es una constante en cada uno de estos casos, hasta que luego de esta de saturación, o por lo menos disminución de los niveles de saturación en una persona, ya se puede progresar a un tema de una hiperinflamación y lógicamente una falla en diferentes órganos, mucho más allá del tema el tema pulmonar, que lógicamente ya está afectado de por sí enormemente, ¿no?
Entonces la situación puede empeorar si llega a los pulmones, donde causa la famosa neumonía. Si una parte del tejido, por lo menos pulmonar, está afectada, la respiración se va a hacer mucho más dificultosa. Y cuando el cuerpo no recibe oxígeno, obviamente, recordemos que un elemento muy importante para todo organismo es el oxígeno. El paciente, lógicamente, necesitaba lo que denominamos una ventilación mecánica, ¿no? Y eso no solamente implica algunos riesgos, sino también básicamente el pronóstico de vida de estas dos personas, ¿no? Tenemos acá el curso evolutivo, tenemos una persona asintomática, ¿ok? Con síntomas leves, de repente que no es curado, progresa una neumonía, de repente no es curado, no es, por lo menos no responde al tratamiento de manera adecuada, va a cuidados intensivos y lamentablemente por una serie de elementos no llega lógicamente a un buen término. Entonces, esto básicamente es la mirada en relación al tema de cómo generar básicamente o cómo potenciar estos elementos del sistema inmunológico. Y algo importante de mencionar en relación a este tema es que son algunas características, ¿no? El tema de cefalea o dolor de cabeza, el tema de anosmia o no sentir los olores normales que nosotros por lo menos sentimos, el tema de disgusia o el tema de ya no sentir el sabor que tienen estos alimentos y bueno, una serie de aspectos que son muy importantes siempre de tener en cuenta, ¿no? ¿Qué debo hacer ante esta coyuntura, ante estos aspectos? ¿Qué debo hacer yo para definitivamente mejorar mi sistema inmunológico a través de una correcta alimentación? ¿Ok? Si bien es cierto que los hábitos alimentarios que nosotros tenemos no son tan buenos en términos muy generales, ¿no? Si bien es cierto que el peruano se caracteriza por consumir exageradamente una gran cantidad de carbohidratos, una gran cantidad de, por lo menos, grasas saturadas, una serie de elementos que no son tan propicios, la idea es que yo tengo que tener claro qué es lo que debo hacer en relación a esta alimentación que yo tengo que, por lo menos, generar, ¿no? A través de estos diversos nutrientes. Todas las investigaciones apuntan que lo que se tiene que hacer es mejorar nuestra ingesta de micronutrientes. ¿Qué significa micronutrientes? Vitaminas y minerales, ¿ok? Todas las vitaminas y todos los minerales, sí, pero hay que darle mayor importancia a cierto grupo de vitaminas y a cierto grupo de minerales, por lo menos para amenguar todos los procesos y, lógicamente, mejorar nuestro sistema inmunológico, ¿no? Eh, Todas las investigaciones, ahí yo solamente estoy poniendo una investigación exactamente del año pasado, 2020, ¿ok? Y una de estos micronutrientes que está por lo menos considerado en el tema de esto que yo tengo que hacer para mejorar mi sistema inmunológico, está la famosa vitamina A, ¿ok? Que lo voy a mencionar por lo menos de manera muy panorámica, lo que podemos, por lo menos podemos hacer en relación a la vitamina A. Luego tenemos la vitamina D, la vitamina B, ¿ok? La vitamina C, los ácidos grasos poliinsaturados, voy a mencionar algún aspecto sobre ello, y algunos oligoelementos, se denominan oligoelementos aquellos nutrientes que son consumidos en muy finas cantidades o muy pequeñísimas cantidades, porque se encuentran de esa manera en los diversos alimentos, ¿no? Y en este caso estamos hablando del selenio, el zinc, el hierro, por ejemplo, que está definitivamente estudiado que esto tiene mucho que ver con la prevención o con el mejoramiento básicamente de mi sistema inmunológico, ¿no? Y eso es importante de recalcar y mencionar, ¿no? Para poder tener claro a dónde tengo que por lo menos orientar mi consumo alimentario para básicamente tratar de disminuir este tema o esta pandemia, ¿no? Eh, Todos nosotros sabemos y que la vitamina A es un potente antioxidante. No sé si por ahí de repente habrá ustedes de repente las damas, por ejemplo, habrán leído ahí que todas las cremas de belleza, todas, absolutamente las cremas de belleza tienen vitamina A. ¿Y por qué tiene vitamina A? Porque básicamente es un renovador de todas las células epiteliales o de la piel, ¿ok? Pero no solamente eso, lógicamente, ¿no? Sino que la vitamina A, sobre todo desde el punto de vista inmunológico, fomenta la síntesis de anticuerpos, que es algo importante de mencionar. ¿Dónde yo puedo encontrar la vitamina A?
la vitamina A lo puedo encontrar en todos los frutos de color amarillo-naranja, ¿ok? Amarillo-naranja. Y cuando hablamos de los frutos de color amarillo-naranja, estamos hablando, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de el zapallo, la zanahoria, ¿no? La papaya, ¿no? Todo lo que corresponda a este color de amarillo-naranja va a ser muy importante, ¿no? No solamente en el tema de poder consumir este elemento, ¿no? Ahora, la vitamina A de origen vegetal se le conoce como beta-caroteno, y la vitamina A de origen animal, que básicamente lo encontramos por ejemplo, en el hígado, que es un elemento muy importante en relación al contenido de vitamina A que tiene. Lo puedo encontrar en algunos alimentos lácteos y, lógicamente, otros alimentos, pero recordemos que digamos que si yo quiero ponerle un orden a la vitamina A que se llama retinol de origen animal y la vitamina A de origen vegetal que se llama beta-caroteno, el orden sería que de 6 a 1, ¿no? De repente, la vitamina A, de origen animal, que se denomina retinol, es 6 veces más potente que la vitamina A de origen vegetal, que se denomina básicamente beta-caroteno, ¿no? Los carotenoides. ¿Ok? Entonces, eso es simplemente para darle una mirada en relación al tema de esta potencia de la vitamina A en función al consumo alimentario que yo por lo menos tengo en estos elementos, ¿no? La vitamina D, que es la que vamos a mencionar, es una vitamina interesante, ¿no? Porque si bien es cierto que la vitamina D está muy relacionada con este tema de la fijación del calcio, ¿ok? Porque a veces se habla mucho del calcio, pero no se menciona mucho sobre la vitamina D, tiene un importantísimo rol en el sistema inmunológico, ¿no? Y la vitamina D es un elemento que yo lo puedo obtener gratis, ¿ok? Bajo ciertas condiciones, por supuesto. Y ello, recordemos que en la dermis, en la segunda capa de la piel, nosotros tenemos una serie de células que transforman la luz solar a través de diferentes mecanismos en vitamina D, ¿ok? Entonces, la vitamina D, si bien es cierto que lo puedo obtener, entre comillas, muy gratis, pero también hay algunos alimentos que me van a propiciar esta vitamina D. Uno de ellos es el aceite de hígado de bacalao, que aparentemente una persona lo prueba y aparentemente no es muy agradable para algunas personas. Lo encuentro en algunos pescados de alta mar, como es el salmón, lo encuentro en los champiñones, que es una especie de hongos, y en la leche evaporada enriquecida, ¿no? Con vitamina D, por ejemplo, que aparece a veces en la publicidad, ¿ok? Pero recordemos que debemos también tratar o dar un vuelco a la fuente, ¿no? A la fuente que es la luz solar, que es muy importante, por lo menos dentro del punto de vista de salud, que debo por lo menos propiciar, ¿no? En relación al tema de esta famosa vitamina D. Otra vitamina interesante, ¿ok? Es la famosa vitamina C. Y si bien es cierto que yo siempre, perdón, un ratito voy a retroceder. Eh, yo siempre menciono un poquito esta historia de la vitamina C, ¿no? En la década de los 60 se estudió mucho el tema de vitaminas y un autor muy importante en relación a la vitamina C fue el famoso ganador del premio Nobel de Química, Linus Pauling, ¿no? Es muy interesante que analicen su historia y su vida, pero él siempre mencionó este famoso aspecto de la megadosis, ¿ok? No al nivel comercial que obviamente ahorita se conoce, pero sí habló del tema de la megadosis como elemento de altamente antioxidante y de prevención de algunas patologías, sobre todo el tema del cáncer, que estuvo investigando mucho Linus Pauling en esa época. Y gracias a él, lógicamente, todo lo que es suplementación se encuentra, él propuso, ¿no? En esa época que esta suplementación debe ser de 1000 miligramos, ¿no? O 1 gramo, ¿no? En relación a estos famosos efervescentes que tienen bastante vitamina C, ¿ok? Pero, lógicamente, la idea de, más allá de ello, de suplementarnos, es responder a una alimentación balanceada. Ahora, ¿por qué es tan importante la vitamina C? ¿Ok? La primera importancia es que contribuye a la defensa del sistema inmune, ¿no? Al apoyar varias funciones, por lo menos a nivel del sistema inmunitario, ¿no? Tanto innato como adquirido o adaptativo.
apoyan la función de barrera epitelial con una diversidad de patógenos y promueve, por supuesto, la actividad de barrera oxidante de la piel, ¿no? Protegiendo así contra el estrés oxidativo. Hay muchos términos que de repente sería bueno aterrizar, ¿no? El tema del estrés oxidativo, el tema de radicales libres, el tema de a veces de envejecimiento celular, ¿no? Que todos responden a la misma lógica en relación a que las células funcionan de una manera adecuada, ¿no? Pero si las células no funcionan de una manera adecuada, es porque realmente los antioxidantes están muy disminuidos en esa alimentación. Es por ello que la vitamina C acumula en las células, se acumula en las células fagocitarias, ¿no? También se acumula en los neutrófilos y puede mejorar la quimiotaxis, ¿no? O en este caso la fagocitosis o básicamente el recubrimiento de diferentes microorganismos que se pueden tener, ¿no? Y, y esto es importante, ¿por qué? Porque va a permitir que la célula funcione de la manera adecuada, ¿no? Gracias a este tema de una ingesta de la vitamina C. Ahora, no tener miedo en relación a la vitamina C porque es una vitamina hidrosoluble, que es soluble en agua y yo elimino el exceso a través de la orina, ¿no? En este caso, ¿ok? ¿Dónde encuentro la vitamina C? Definitivamente uno de los elementos importantes, uno de los frutos muy importantes de la selva y que son riquísimas y enormemente, por lo menos con mayor contenido de vitamina C, es el camu camu, ¿no? 100 gramos de camu camu obtiene 2.780 miligramos, que es una cantidad, pero enorme, por supuesto, de vitamina C. Si bien es cierto que a veces se habla de los cítricos, pero no es que los cítricos tengan lo máximo vitamina C, hay una serie de, por lo menos, elementos que tienen una gran cantidad de vitamina C, que no va a decir el brócoli, el pimiento, todos los cítricos, etcétera, etcétera. Pero ojo, y acá es importante siempre mencionar, la vitamina C es una vitamina termolábil. ¿Qué cosa quiere decir termolábil? Que básicamente pierde su eficacia, pierde su eficiencia, se pierde básicamente a cuando un alimento tiene algún procesamiento. De repente yo eh, hago un jugo de naranja o de repente pico la naranja o de repente hago una ensalada de frutas y lo dejo ahí horas de horas. Entonces lamentablemente la pérdida de vitaminas es muy enorme, ¿no? Si es que es algo que nosotros tenemos que tratar de evitar, si todo lo que sean frutas y verduras es para ese momento y en ese instante. ¿Para qué? Para mejorar el tema del consumo alimentario en relación al tema de las famosas, los famosos nutrientes como la famosa vitamina C, ¿no? Linus Pauling justamente mencionó que esta no debería llamarse vitamina C, sino supervitamina C por todos los efectos antioxidantes que tiene, ¿ok? No es el único antioxidante, por supuesto, hay una serie de antioxidantes que por lo menos ya hemos mencionado. Por ahí hemos conversado un poquito de la vitamina D, por supuesto, como un potente antioxidante que nosotros tenemos en el organismo, ¿no? Ahora, algo importante de mencionar es la famosa vitamina E. No sé si alguien ha leído alguna vez una botella de aceite y ha encontrado que esta botella de aceite tiene la palabra con vitamina E, ¿no? Y justamente ¿por qué tiene con vitamina E? Porque es una vitamina antioxidante que evita enrosamiento del aceite, ¿no? ¿Dónde encuentro la vitamina E y por qué es tan importante? Más allá del tema de ser antioxidante, básicamente porque mantiene el sistema inmunitario frente a virus y bacterias. ¿Ok? También interviene en la formulación de glóbulos rojos, ayuda al cuerpo a utilizar la vitamina K, que es algo por lo menos importante de mencionar y recalcar. ¿Dónde encuentro la vitamina E? Lo encuentro básicamente en los frutos secos y toda la gama de aceites en general. ¿Ok? Entonces la vitamina E, lo puedo encontrar en las almendras, pecanas, avellanas, nueces, aceites de todo tipo sin ninguna restricción. Lógicamente nosotros debemos tratar de propiciar el consumo de aceites extra virgen, ¿no? Como elemento de primera mano para poder tener la amplitud de nutrientes que yo puedo consumir en las diferentes preparaciones que usualmente yo puedo realizar. Entonces la vitamina E es sumamente trascendente y debemos tratar de incluirla en el consumo alimentario por lo menos de manera interdiaria, ¿no? Incluir estos frutos secos
Y los aceites vegetales, lógicamente, al natural, no sin ningún grado de procesamiento, fritura o algún elemento que me va a deteriorar este aceite en ácidos grasos transaturados. Entonces, definitivamente, todo lo que son aceites vegetales deben ser consumidos al natural, ¿no? Tal como vienen, lógicamente, de la naturaleza o del mínimo procesamiento posible, ¿no? Eso es algo importante de, por lo menos, recalcar. El selenio, ¿no? El selenio es importante, es un oligoelemento que se encuentra en muy pequeñísimas cantidades en el organismo. El selenio tiene mucho que ver con la reproducción, ¿no? A través del funcionamiento de glándulas tiroides. Tiene que ver con la producción del ADN, que es muy importante. Y, por supuesto, protege el cuerpo contra las infecciones. ¿Dónde encuentro el selenio? Lo encuentro sobre todo en alimentos de origen animal, ¿no? El pescado, los mariscos, las carnes rojas, pero también lo puede encontrar en cantidades razonables en el tema de legumbres, en el tema de frutos secos y en el tema de cereales integrales, ¿no? Yo por lo menos siempre manifiesto que si yo tengo una correcta alimentación balanceada con los nutrientes, con los grupos de alimentos que por lo menos yo debo consumir habitualmente, entonces yo puedo satisfacer las necesidades nutricionales de selenio, ¿no? No opten por una suplementación de frente sin algún asesoramiento, sino opten por mejorar los hábitos alimentarios y esto va a ser propicio para tener un mejor sistema inmunológico. El omega 3 ni hablar, es uno de los ácidos grasos esenciales muy importantes y si bien es cierto que el omega 3 tiene una alta capacidad, tanto que el omega 3 se encuentra en pescados de alta mar que no consumimos habitualmente así, ¿ok? Entonces, una de las opciones que yo puedo tener en relación del omega 3 es el famoso aceite Sacha Inchi. El aceite Sacha Inchi tiene una concentración de 48% de omega 3, ¿ok? Que es una concentración pero bastante alta para un alimento, ¿ok? Ni siquiera los pescados de alta mar tienen tal concentración. Así es que es algo importante mencionar que siempre utilizar el famoso aceite Sacha Inchi en alguna preparación, sobre todo algunas ensaladas, ¿para qué? Para poder no solamente mejorar su estado de salud, sino básicamente tener un sistema inmunológico más acorde a estos nuevos tiempos, ¿no? Así que es importante ahí de recalcar. Y a ver, los probióticos y los prebióticos, ¿no? ¿Quién no se acuerda cuando éramos niños y nos mandaba a hacer nuestra profesora esta famosa semillita que lo poníamos en un algodón y a los 3, 4 días veíamos por lo menos la pequeña raicita y nosotros nos emocionábamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de probióticos y prebióticos, estamos hablando de una gama de nutrientes que me van a poder por lo menos generar este potenciamiento del sistema inmunológico. Los probióticos son aquellos microorganismos benéficos, ¿no? Mientras que los prebióticos son aquellos elementos que me van a permitir, en esencia, por lo menos en esencia, me van a permitir a mí generar el medio, las condiciones, sobre todo lo que se llama ahorita la microbiota intestinal, para que estos microorganismos puedan crecer de una manera, por lo menos, óptima, ¿no? Dentro de los probióticos, el clásico es el yogur, por supuesto, pero tengo alguna serie de elementos fermentados, ¿no? O sea, no sé si alguna vez han consumido esta chucrut, que es la famosa col fermentada, ¿ok? Que es muy rica en inmunonutrientes. Dentro de los prebióticos estamos hablando en esencia de la fibra dietética, y acá estamos hablando en esencia de las cáscaras de frutas y verduras, ¿no? Si por lo menos nosotros consumimos en mayor grado los alimentos integrales, los alimentos con las cáscaras tal como viene en la naturaleza, entonces nosotros podemos generar unos probióticos que sean los idóneos, ¿no? En relación a lo que yo por lo menos debo tratar de consumir, por lo menos de manera más constante, ¿no? ¿Ok? Entonces, los hábitos, ¿no? Recordemos que cuando hablamos de estilos de vida, no solamente estamos hablando de nutrición, sino estamos hablando de un buen descanso, ¿no? Realmente siempre debemos hacernos las preguntas. Yo duermo por lo menos 7 horas al día, por lo menos. Entonces, cada uno de nosotros tenemos una respuesta. El consumo de agua propiamente dicha, ¿no? La idea es consumir fuera del desayuno, fuera del almuerzo y fuera de la cena, por lo menos 2 litros de agua, ¿no? Y agua propiamente dicha o infusiones naturales que me van a propiciar
por lo menos la idea que tener estos mejores estilos de vida. Otro elemento importante que tiene que ver con el estilo de vida definitivamente es la actividad física, ¿ok? Y por supuesto el tema del manejo emocional, ¿no? Son algunos elementos que me van a propiciar sobre todo de este mejoramiento de los estilos de vida en cada uno por lo menos en cada una de las personas, ¿ok? Las máximas de alimentación saludable que fueron planteadas por Escudero hace muchos años atrás, que toda alimentación saludable es variada, incluye todos los alimentos, o de todo un poco, es equilibrada, y que responde a que no solamente yo debo inclinarme a un consumo alimentario de un grupo X, sino que debo tratar de, por lo menos, consumir de una manera idónea, ¿no? Diferentes grupos de alimentos, ¿no? Suficiente y, sobre todo, inocua. ¿Qué cosa quiere decir inocua? Que debe básicamente no ser fuente de enfermedades, sino básicamente que con todas las medidas de higiene y salubridad poder consumir estos alimentos que son por lo menos tan importantes, ¿no? Esquemas dietéticos para el COVID-19, ¿qué hacer? ¿No? Muchos se preguntan, voy al mercado. Y lo que yo siempre veo en términos generales es que si yo voy a un supermercado, lamentablemente lo que yo visualizo son cajas, latas, envases, empaques, elementos que no son alimentos. O sea, la población piensa que cuando uno va a un supermercado va a obtener alimentos y no es así. El mismo hecho que un producto esté en una caja, en una lata, en un envase, etcétera, etcétera, hace que ya no sea natural, ¿no? Sino que ya tenga un procesamiento y que ya algunos nutrientes estén muy disminuidos. Y es que siempre tener muy claro qué cosa es un alimento propiamente dicho a un alimento procesado, inclusive hasta lo que se habla de alimentos ultraprocesados, ¿no? Entonces es importante siempre tener muy claro el tema de estos productos que lamentablemente no propician un consumo adecuado, sino básicamente me proporcionan ciertos elementos que no son nada convenientes, ¿no? Eh, Tener en cuenta algunas condiciones, ¿no? Toda la alimentación de alguna persona que quiere mejorar su estado inmunológico o que haya salido por lo menos de la enfermedad va a depender mucho de la tolerancia que tenga esta persona, el apetito, las medidas de bioseguridad, estamos hablando de limpieza, desinfección de alimentos, famoso lavado de manos antes y después, ¿no? De preparar y consumir los alimentos, que es algo importante en relación a estos, por lo menos estos aspectos. Ahora, si hay alguna interrogante, lo absorbemos dentro de un pequeño instante. ¿Ok? Eh, Siempre cuando alguien estudia nutrición, lo que te mencionan es que los alimentos te proporcionan lo que se llama macronutrientes y micronutrientes. Esto es proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales y, bueno, algunos elementos como el agua y la fibra. Y si bien es cierto que estos mencionan de forma genérica cuando uno estudia el tema de nutrición, el tema es que esto no queda ahí. O sea, si uno se va a sesgar, o por lo menos se va a decir, un alimento me proporciona proteínas, grasas, carbohidratos, vitaminas y minerales, y se acabó, entonces ya partimos mal, ¿no? Ya empezamos mal, digamos, la conceptualización de lo que es nutrición. Recordemos que todo alimento, absolutamente todo alimento es funcional. Alimento natural, por supuesto. ¿Qué significa funcional? Que me puede prevenir o tratar una enfermedad. Y es algo sencillo que nosotros lo tenemos todos los días y solamente que no lo analizamos de la manera adecuada. ¿Quién no recuerda que cuando éramos niños y tenemos alguna afección respiratoria, nuestra abuelita nos preparaba pues una preparación con ajo, cebolla, etcétera, etcétera? ¿Ok? Y realmente después de un rato, por lo menos después de unas horas, nosotros nos sentimos mejor, ¿no? Sin la necesidad de los fármacos y de los elementos que sean indispensables, ¿no? Todo el mundo, por lo menos, conoce del potencial antioxidante que tienen algunos elementos, por ejemplo, como el licopeno. Cuando hablamos de licopeno estamos hablando de esta tonalidad roja, ¿no? Que no solamente se encuentra en el tomate, ¿no? Sino en la sandía, por ejemplo. El elemento que tiene más licopeno es la sandía, por si acaso, ¿ok?
Y hay otros elementos como, por ejemplo, antioxidantes y altamente efectivos como las antocianinas, ¿no? Que es el tema del famoso color morado, ¿no? Que tienen algunos elementos y algunos alimentos. Entonces, no nos quedemos con la idea de que los alimentos proporcionan estos nutrientes, sino que básicamente siempre tenemos que partir de la idea de que los alimentos son no solamente un aspecto netamente preventivo, sino también un aspecto curativo, y es algo que por lo menos debemos tratar de revalorar y no quedarnos con una idea muy sesgada de lo que corresponde al tema nutricional. Ahora, cuando hablamos de fuentes de proteínas, definitivamente todo lo que sean cereales tiene que ser cereales integrales. ¿Con qué frecuencia a la semana consumimos arroz integral? Ustedes se responderán, ¿con qué frecuencia consumen la verdadera avena? No esa avena procesada ultra industrializada, que es un polvillo que se cocina en 5 minutos. Ustedes mismos se responderán. ¿Con qué frecuencia consumen pan integral? ¿Con qué frecuencia consumen los productos y los aspectos con cáscara? ¿No? De repente una papa con cáscara, ciertos alimentos que podemos tratar de propiciar un mejor consumo. Entonces, la idea es consumir en mayor medida estos cereales integrales, ¿no? Que a veces no, por lo menos no se consumen de una manera cotidiana, ¿ok? Y recordemos que no solamente el producto integral me proporciona nutrientes, sino también me proporciona una fibra muy importante que me va a prevenir muchos aspectos, entre ellos el tema de el cáncer de colon, por ejemplo, ¿no? Si yo exagero con los cereales, los tubérculos, si yo exagero con productos que son refinados, definitivamente eso va a ser contraproducente, y no estoy hablando por el tema de sobrepeso y obesidad, sino yo estoy hablando porque mientras mayor sea el consumo de cereales y tubérculos, o en exceso sea el consumo de cereales y tubérculos, mi cuerpo va a requerir más oxígeno. Y lamentablemente, si requiere más oxígeno, que de repente está muy venido menos, de repente algún sistema pulmonar o algún órgano del respiratorio, entonces lamentablemente va a ser netamente contraproducente. Entonces la idea es que en una de estas personas se evite el exceso de, por lo menos de productos que contengan una gran cantidad de carbohidratos o azúcares o harinas refinadas, ¿no? Definitivamente el tema del azúcar sí está restringido para cualquier persona, ¿no? Eso sí creo que es muy importante resaltar, ¿no? El tema del azúcar no está permitido para nadie. Es más, yo no sé de dónde vino. La industria del azúcar no tiene ni 100 años, ¿no? Si nosotros analizamos el tema del azúcar como lo conocemos ahora, es muy poco tiempo, pero lamentablemente vino para quedarse, ¿no? A través de una serie de elementos que son golosinas, bebidas gasificadas, una serie de elementos que por lo menos nosotros conocemos en la actualidad. Otro aspecto importante es el tema de proteínas. Y ojo, siempre hay proteínas más sanas, y estamos hablando de los pescados de alta mar, no solamente por su gran cantidad de ácidos grasos esenciales, que es el omega 3, sino también porque tiene un alto efecto antiinflamatorio, esta famosa omega 3. Ahora, obviamente un pescado no lo voy a consumir frito, ¿no? Si no vas a desnaturalizar sus ácidos grasos esenciales, y lo mismo que nada. La idea es que estos pescados se hayan consumido al natural, o básicamente al vapor, sometidos al vapor, pero no frito, porque lógicamente eso no solamente deteriora los ácidos grasos esenciales, sino que genera otros problemas a largo plazo. Ahora, el tema está en que este pescado tiene una proteína más digerible que las otras proteínas, incluyendo, por ejemplo, la clara de huevo, que es una fuente proteica importante, sino que también lo puedo obtener a través de carnes de aves, ¿no? Por ejemplo, el pollo, el pavo, la pavita, o otros productos como, por ejemplo, el cuy y el conejo, que son tan sanos y saludables, ¿no? Por la alimentación que tienen, ¿ok? Pero si yo de repente obtengo un cuy y lo frío, lógicamente no va a ser nada conveniente. El otro tema de proteínas es el tema de las menestras, que deben ser consumidas de 2 a 3 veces por semana, siempre dos porciones de algún cereal y una porción de alguna leguminosa menestra, para poder tener una proteína de alto, lo que corresponde a una proteína de alto valor biológico, ¿no? Que es importante resaltar. Ahora, dentro de los alimentos ricos en proteínas también están los huevos, ¿no?
recordemos que si bien es cierto que los huevos tienen una gran cantidad de proteínas, no hay que satanizar el tema de la yema de huevo, ¿no? A veces yo escucho muchos ejemplos en relación a el tema de un poco restringir el consumo de yema de huevo. Obviamente, si yo, por lo menos, si yo tengo algún tema de epidemia, alguna elevación de colesterol, definitivamente tengo que ver el tema de la yema de huevo, pero no es porque la yema de huevo tengo la culpa, sino porque básicamente mis malos hábitos alimentarios hacen que haya consumido un exceso de colesterol. Y recordemos que lamentablemente a veces se sataniza mucho a la yema de huevo por algo que no, por lo menos no es lo idóneo, ¿no? En relación a incentivar el consumo de este elemento, no solamente por su calidad proteica, sino por su calidad de estos ácidos grasos esenciales. Los lácteos, ojo, cuando hablamos de lácteos, definitivamente tienen que ser lácteos descremados. Definitivamente lácteos descremados que me van a permitir un óptimo consumo en relación al tema de el tema de no solamente las proteínas, sino obtener de repente otras bebidas que me suplan de repente al exceso de estos lácteos que descremados que puede ser por lo menos una opción idónea, ¿no? Frutas y verduras, ni hablar, ¿no? Apenas de uno de cada 10 peruanos consume la porción idónea de frutas y verduras al día, ¿ok? Y los otros 9, bien, gracias. ¿Y qué es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud? Nos dice que los seres humanos debemos consumir por lo menos tres porciones de frutas y verduras al día, que implica por lo menos los famosos 5 al día, ¿no? 3 de frutas, 2 de verduras o viceversa, ¿no? La cuestión está que sea 5 al día. Y llegar a 5 al día con los hábitos alimentarios que nosotros tenemos, pues no es nada sencillo, ¿no? Y hace un momento he mencionado de que uno de cada 10 peruanos apenas consume lo mínimo indispensable, ¿no? Entonces, estamos hablando realmente de que el consumo idóneo de frutas y de verduras no es por lo menos el razonable en nuestro país, y eso es lo que debemos tratar de ir mejorando, ¿no? Las verduras, siempre de preferencia frescas o al vapor, y tratar de disminuir o minimizar el tema de las frutas demasiado sancochados o demasiado sometidos a color, porque no solamente pierden nutrientes, sino también pierden propiedades funcionales, que son importantes de recalcar siempre cuando hablamos de una adecuada nutrición. Ácidos grasos esenciales, el rey de los ácidos grasos esenciales, definitivamente el aceite de sacha inchi, definitivamente todos los aceites vegetales, todos los frutos secos. Ahí tenemos el famoso ejemplo de la palta, que también tiene una serie de mitos. La palta me cae mal al hígado. El problema no es la palta, el problema es tu hígado, ¿no? Que no lo cuidas de la manera por lo menos propicia o adecuada, ¿no? Consumes alcohol, consumes grasas a carbohidratos, consumes exceso de condimentos. Entonces, todos estos elementos y medidas hacen que lógicamente tenga algún efecto a nivel hepático, ¿no? Así que debemos tratar de siempre propiciar el consumo de ácidos grasos esenciales o grasas saludables y olvidarnos un poco de las frituras o los elementos que a veces no son tan correctos por lo menos de mencionar, ¿no? Los frutos secos son interesantes, no solamente por su contenido proteico, no solamente por su contenido de minerales, de antioxidantes, sino también tiene un contenido interesante de esos grasos saludables, ¿no? Hay varias opciones, básicamente, de consumir frutos secos como un snack o de repente como una bebida vegetal, ¿no? A veces son varias opciones con las cuales yo tengo para consumir los famosos frutos secos que, bueno, están de moda como un snack saludable, ¿no? Y evitar otros elementos que no son idóneos, ¿no? Los alimentos fermentados y alimentos probióticos, algo de ello he mencionado, siempre la fermentación va a hacer que este alimento tenga una mayor cantidad de propiedades funcionales. La hidratación importantísima, ¿no? Ni hablar, estamos viviendo por lo menos temperaturas bastante calurosas y eso hace que se incremente el consumo o la hidratación. Y recordemos que siempre debemos hidratarnos con agua, simplemente agua y sencillamente agua. Evitar los jugos procesados, evitar las gaseosas, evitar el tema de bebidas demasiado azucaradas, ¿no? ¿Por qué? No solamente por el tema de
que vaya a propiciar elementos que no son idóneos, sino porque el organismo no va a cumplir su razón de ser, que es hidratarse propiamente dicho, ¿no? Es mejor darle muchos caldos o sopas, son parte de los mitos. Obviamente un caldo, una sopa no contiene los nutrientes que un plato convencional, así que es importante recalcar ello, ¿no? El tema de la masticación es importantísima, una adecuada masticación, una adecuada consistencia, una presentación atractiva, va a hacer que esta persona consuma los alimentos de una manera más eficaz, ¿no? Estamos en tiempos de pandemia y nosotros la idea es que siempre tengamos el tema de prevención y por supuesto la idea es que no tratemos de evitar ir a por lo menos nuestros establecimientos o los mercados de repente del barrio y todos los días, ¿no? Sí que debemos tratar de propiciar las comidas semanales, ¿no? Y para ello los cereales integrales de preferencia, consumir frutas y verduras no tan maduras, sino tratar de hacerlos de manera por lo menos maduras posibles para que puedan tenerlo en una semana, ¿no? Que sería lo idóneo de poder comprar, ¿no? ¿Qué hacer? ¿No? No solamente todo es nutrición, hay actividad física y rehabilitación. ¿Es necesario suplementarse? Siempre es una pregunta que me hacen, ¿no? Yo tengo que suplementarme sí o sí, y la respuesta es no, ¿no? Ahora, si yo tengo de repente alguna restricción, si de repente el apetito no es el adecuado, si de repente las condiciones no son las adecuadas, yo podría pensar como una suplementación, pero no es la primera opción. La primera opción definitivamente es tener una alimentación sana y saludable, que por lo menos lo que tenemos que siempre tratar de propiciar, ¿no? En estos aspectos, ¿ok? Muchas gracias. No sé si habrá alguna pregunta. Bueno, ¿alguna pregunta, inquietud, duda, comentario que pudieran tener, por favor, para aprovechar al profesor Papaya? Ustedes saben que él es experto en nutrición y bueno, sería bueno pues que le hagamos la pregunta, ¿no? Que nos podría ayudar a todos. Usen el micrófono, por favor, ¿sí? Buenas noches. Te Hola. escuchamos, Claudia, sí, di tus preguntas, por favor. Sí, buenas noches. Yo justamente ayer se me presentó una duda con respecto a las hierbas que vienen en filtrantes. Y bueno, considerando que algunas hierbas tal vez no las podemos tener en nuestro huerto o jardín y las compramos en filtro, como por ejemplo el boldo, ¿no? No sé qué tan beneficioso sea comprar los filtrantes, porque incluso a veces el método en el que se expende las hierbitas no son muy adecuadas, porque en todas las ciudades no hay supermercados donde tal vez puedan manejar de manera óptima la higiene de estas hierbas, ¿no? Entonces a veces no tenemos más que recurrir a los filtrantes. Yo quisiera que nos hable un poco de eso, por favor. Sí, claro. La pregunta es interesante porque a ver, hay por decirlo así, dos formas, ¿no? Esos filtrantes convencionales que nosotros conocemos, y no puedo mencionar marcas, pero esos filtrantes, que son, lógicamente, que tienen un costo muy básico, realmente están con una gran cantidad de preservantes y colorantes que ustedes mismos se pueden dar cuenta. Ahora, si hablamos de filtrantes no convencionales y que son de elementos que de repente por ahí he mencionado su compañera como el boldo, entonces podrían ser más razonables, ¿no? Consideramos que nosotros no tenemos un huerto en casa, que de repente no podemos pues, cultivar una plantita, una hierbita, entonces podría ser lo óptimo, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente a través de esta método de conservación
puede mantener bastante las propiedades naturales que tienen estos elementos, ¿no? Y a través, lógicamente, de una infusión, puede básicamente obtener básicamente los mismos beneficios que una hierba natural, por lo menos en el estado, en el mejor de los casos, ¿no? Entonces, lo ideal es básicamente realmente tener muy claro que estos filtrantes son saludables siempre y cuando sean comprados en un lugar de garantía, ¿no? Pues lógicamente en la tienda de la esquina. Y esto obviamente no tiene un costo un poquito más, por lo menos un poquito más allá del convencional, ¿no? Para poder dejarlo más claro, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es muy importante el tema de este consumo de elementos de hierbitas, de filtrantes naturales, ¿no? Gracias. Francisco tiene una pregunta. A ver, adelante, Francisco. Bueno, Francisco no está. Norma, por favor, tu pregunta. Mi pregunta, buenas noches. Quisiera saber qué tipo de alimentos debo de darle a una persona que está con COVID y también, bueno, en recuperación, específicamente qué alimentos, ¿no? Y también para una persona que está embarazada. Me gustaría saber. Gracias. Ok. Muy buena la pregunta. Definitivamente una persona que ha salido del proceso de COVID o que está con COVID en este momento no debe consumir nada de alimentos que produzca CO2, ¿ok? O que quite oxígeno, en otras palabras. Y los alimentos que quitan oxígeno son todo lo que tenga que ver con azúcares, todo lo que tenga que ver con azúcares y golosinas, eso sí está restringido en una persona con COVID. El exceso de cereales y tubérculos que no sean integrales, ¿ok? El arroz blanco, los tallarines, los fideos, por ejemplo, ¿no? Darle de preferencia a los alimentos triturados o suaves, porque si masticamos más, ¿ok? Entonces vamos a necesitar más oxígeno. Estoy hablando con una persona con la pandemia, ¿no? Entonces, tratar de básicamente picar los alimentos o darle una alimentación más suave para que esa masticación sea más normal y no exija un poquito el tema de una necesidad adicional de oxígeno, ¿no? Y lo que sí debe por lo menos consumir en una persona con esta patología es el tema de una mayor cantidad de proteínas, ¿no? Y cuando hablamos de proteínas estamos hablando de carnes sanas y saludables, lácteos descremados, menestras, por lo menos frutos secos, una serie de elementos que me van a mejorar ampliamente el sistema inmunológico, que ya por lo menos hemos tratado algo al respecto. Ahora, en una mujer gestante, no es que la mujer gestante coma por dos. A veces se dice, ¿no? La mujer gestante come por dos. Hay nutrientes que sí debe consumir enormemente la mujer gestante y la primera es el ácido fólico. El ácido fólico lo encuentro en hojas de color verde, siempre es muy bueno, sobre todo en el primer trimestre. El hierro, que lo encuentro sobre todo en vísceras y otros alimentos que son ricos en hierro. Por ejemplo, ahí tengo la sangrecita, que es un elemento por lo menos importante. El otro son los ácidos grasos esenciales, y ahí está el famoso omega 3. Recordamos que el omega 3 no solamente tiene que ver con el sistema inmunitario, sino el omega 3 tiene que ver con el desarrollo neuronal del nuevo ser que se viene, ¿no? Entonces, estos tres nutrientes sí son fundamentales, sobre todo en la mujer gestante, ¿no? Muchas gracias por la pregunta, muy buena. Gracias. Ok, Valentina, por favor, tu pregunta. Sí, buenas noches. Quería preguntarle qué alimentos específicos pueden subir la defensa de una persona de la tercera edad. La tercera es muy importante porque hay muchos cambios, ¿no? Hay muchos cambios fisiológicos que se producen en la tercera edad, ¿no? Es una serie de cambios que da, disminución de la masa muscular, disminución del apetito, disminución de la hidratación, incremento de la grasa, una serie de cambios, ¿ok? Los tres elementos fundamentales en el adulto mayor es, en primer lugar,
Mejorar el consumo alimentario a través de alimentos más ricos en proteínas. Estamos hablando de alimentos de origen animal que sean sanos y saludables por un lado. El otro elemento que es importante, sobre todo en el tema del adulto mayor, sobre todo la mujer adulto mayor, generar los alimentos ricos en calcio, ¿ok? Y el calcio no solamente está en los lácteos, ¿no? Porque lamentablemente los lácteos a veces tienden un poquito a ser muy, tener mucha grasa saturada, lo cual por lo menos no es nada conveniente, por lo menos con un adulto mayor. Entonces la idea es que sean lácteos por lo menos descremados en primer lugar. Y el otro elemento importantísimo, y que lo acabamos de hablar, es el consumo de todos los días. El adulto mayor debe recibir ACE. ¿Qué significa ACE? Vitamina A, vitamina C y vitamina E. ¿Ok? Bajo una correcta alimentación, por supuesto. ¿Qué es vitamina A? Lo he mencionado en la presentación. Los frutos de color amarillo naranja. ¿Qué es vitamina C? El camu camu, los cítricos, etcétera, etcétera. ¿Y qué es vitamina E? Ácidos grasos esenciales, como por ejemplo el sacha inchi o los aceites vegetales, por ejemplo, ¿no? Entonces, el adulto mayor recibe una adecuada cantidad de proteínas, una adecuada cantidad de calcio, sobre todo en el caso de mujeres, y todos los días hace, entonces estamos hablando, lógicamente, de una mejora, por lo menos sustancial, por lo menos en el menor corto plazo posible en el adulto mayor. Bien, ahora Laura, Gracias. por favor, tu pregunta. ¿Cuál de los dos hígados es mejor, el de pollo o el de res para darles? Ya, desde el punto de vista nutricional de pollo, ¿no? Y el hígado de pollo y res tienen las mismas propiedades, pero es un poquito más sano el hígado de pollo en relación al hígado de res. Ok, gracias. Listo, ahora Carmen Luz, por favor, tu pregunta. No, no te odio. Carmen Luz, tu pregunta. Sí, sí, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí. Ok. Mi pregunta es, he estado atenta a la charla y yo cuido pacientes, un paciente geriátrico. De todos los alimentos que usted ha hablado, que son importantes en el paciente adulto mayor, yo estoy a cargo de un pacientito. El pacientito come muy bien, pero la familia pregunta y dice, para evitar o para ayudar al sistema inmunológico y no se contagie del COVID, se le podría administrar vitamina C endovenoso para fortalecer más su sistema inmunológico. ¿Qué opina usted? ¿Sería conveniente o no? Esa sería mi pregunta. Muchas gracias. Bueno, es una pregunta que casi siempre me hacen y siempre respondo lo mismo, ¿no? ¿Ok? A ver, voy a hacer el preámbulo para que se entienda claro, ¿ya? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, dijo que las necesidades de vitamina C en un ser humano son de 90 miligramos. Linus Pauling, todos los días de su vida, dijo, la OMS está equivocada, hasta que se murió, pues. ¿Ok? Y al día siguiente que Linus Pauling se murió, salió la OMS, la Organización Mundial de la Salud, diciendo, Linus Pauling tuvo razón, pero en vida no le quiso dar la razón porque, por una serie de razones y factores. ¿Qué es lo que dijo Linus Pauling? Que lo mínimo básico indispensable que yo requiero de vitamina C es 1000 miligramos. Es un gramo al día. ¿Ok? Y eso lo puedo conseguir a través de una suplementación, de cualquier suplementación que yo encuentre en cualquier lugar. ¿Ok? Ahora, el tema de megadosis, que yo no objeto que sea malo, es muy bueno, ¿ok? Pero la megadosis sí es razonable cuando mi sistema está demasiado inmunodeprimido. De repente pacientes que están en un proceso de una neoplasia o cáncer, pacientes con inmunodeficiencia adquirida, pero si estamos hablando de un adulto mayor, ¿ok? Un adulto mayor que aparentemente está en óptimas condiciones, el tema de megadosis sería con 2.5, 7.5 gramos, ¿ok? Y no más, porque yo a veces veo en el mercado de este tema, veo a veces que aplican megadosis de 25 gramos, ¿no? Es 25 miligramos, ¿no? Entonces es ya demasiado exagerado, ¿no? Ya es caer o pecar una exageración. ¿Por qué pegar una exageración?
porque la vitamina C es una vitamina hidrosoluble. ¿Qué cosa quiere decir vitamina hidrosoluble? Que se elimina a través de la orina, el exceso, por supuesto, ¿no? Entonces, cada vez que tú te pongas una super megadosis, lo que estás haciendo es botar tu plata al agua, ¿ok? Estoy hablando de super megadosis, no estoy hablando de las dosis normales y convencionales que por ahí he mencionado algo. Entonces, sí es bueno el tema de una megadosis con cierta frecuencia, no siempre, no cada rato, y bajo cierta cantidad máxima en el tema de gramos, no exagerar, ¿no? Pero sí, bienvenido a la suplementación a través de estos efervescentes, o bienvenida a la megadosis a través de cierta cantidad de dosis, no exagerar tampoco. Ok, muy bien. Ahora, Gonzalo Salvatierra, por favor, tu pregunta. Buenas noches, sí, es el nombre de mi hijo, pensé que había ingresado con mi nombre. Una consulta, doctor. Yo tengo un hijo que tiene problemas de estreñimiento, siempre lo ha tenido, él ya tiene 20 años. Y dígame, ¿qué alimentos puedo ayudarle, no darle para que él pueda mejorar? Porque de verdad que un problema es para él y no hacer sus necesidades. Gracias. Ok, ya, definitivamente el estreñimiento tiene que ver con tres cosas, ¿ah? Con tres aspectos que a veces no nos damos cuenta. El primer aspecto de estreñimiento es no moverse, ¿ok? Si yo no hago actividad física, entonces no hay una motilidad intestinal o no hay los movimientos intestinales que yo tengo, ¿no? Porque, ¿qué pasaría si yo estuviera echado todo el día en mi camita? Entonces no hay una adecuada motilidad intestinal y va a tener mucho el estreñimiento. ¿Qué pasa si estoy sentado todo el día? Entonces lo mismo, ¿no? El primer aspecto tiene que ver mucho con el movimiento. Entonces tratar de que de repente el joven, o la persona, bueno, en el caso de ustedes, su hijo, se mueva un poquito más, ¿no? Y lo mínimo que se puede mover uno es caminar, ¿ok? El otro aspecto que tiene que ver con el tema del estreñimiento es el consumo de agua. Y lamentablemente los peruanos no consumimos agua. Apenas consumimos, pensamos que consumir agua es tomar el agua del desayuno, el refresco del almuerzo y la infusión de la noche. Y esto no funciona así, ¿ok? El consumo de agua es que justamente está entre comidas, ¿no? Lo mínimo básico que yo puedo hacer es consumir una botellita de agua, el famoso medio litro de agua, propiamente dicha, a media mañana y otro media tarde, ¿no? Que por lo menos lo más básico que yo puedo por lo menos consumir en el tema del agua, ¿no? Entonces es lógicamente importante por lo menos tratar de remarcar ello. Y lo otro, y de repente lo más importante en relación al tema del consumo el tema de evitar estreñimiento es el consumo de fibra, ¿no? Indudablemente nosotros los peruanos no consumimos fibra, ojo, fibra dietética, porque hay otra fibra no dietética, porque la fibra dietética es la que justamente lo encontramos en las cáscaras de frutas y verduras, ¿no? Yo siempre veo, casi todos los días que yo doy una mirada en la alimentación, que una persona consume granadilla y elimina toda la parte blanquecina que recubre la granadilla, y justamente ahí está una gran cantidad de fibra dietética, ¿no? Literalmente botamos la fibra, ¿no? Literalmente lo eliminamos sin saber o por un tema de conocimiento, ¿no? Muchas personas pelan pues su manzana, su melocotón, su pera, por un tema bueno, de hábitos, ¿no? Entonces, si yo me muevo más, si consumo un poquito más de agua y consumo un poco más de fibra, entonces vamos a mejorar. Ahora, si yo quiero básicamente ya, yo no tengo tiempo, estoy un poquito, ya tengo varios días con el tema de estreñimiento, pues ahí algo que yo puedo hacer es consumir elementos que, por ejemplo, el sabor de trigo en ayunas, una cucharada, ¿no? De repente en ayunas, para poder básicamente ir solucionando, pero la idea de fondo es ir mejorando mis hábitos alimentarios para, lógicamente, evitar el tema tan común del estreñimiento, ¿no? El 80% de los peruanos tiene estreñimiento. ¿Se acuerdan ustedes cuando eran niños? ¿Se acuerdan ustedes cuando eran niños e iban al baño 3 veces al día a defecar? Ahora el peruano piensa porque va una vez al día ya está bien. Y eso es la peor equivocación que puede tener un peruano, ¿no? Así que analicen cuando eran niños y ahora cuando son adultos.
Gracias, doctor. Más bien, disculpe, no sé si me permite. Justo mi hijo está escuchando. Él es un joven, pero está en actividad. Consume agua. Y es más, lo malo que cuando toma agua, él inmediatamente, ¿no?, lo manda al baño, ¿sí? No sé, ese es el problema que él tiene. Bueno, en cuanto a las fibras, sí, por ahí sí tiene razón, doctor, porque le gusta comer la manzana pelada, por ejemplo, y es selectivo, ¿no? En eso sí tiene mucha razón. Pero en cuanto al agua, como le digo, no toma y al ratito ya está yendo a expulsarlo, ¿no? Pero la actividad sí la tiene, doctor. Ya, nada más, disculpe. Ok, perfecto, perfecto. Bien, hay una última pregunta. ¿Sí? Por favor, vamos a darle espacio a las personas que todavía no han preguntado o los que hay preguntas pendientes. Pregunta Zúñiga Palomino, ¿el uso del Tocosh con COVID se recomienda? A ver, sí, lo que pasa es que, a ver, básicamente porque es un proceso de fermentación activa. Yo les mencioné hace un rato que todo alimento es funcional. Todo alimento básicamente tiene una propiedad de curar o prevenir enfermedades. Y justamente el tocos tiene lo que se llama la penicilina natural. Me ayuda, obviamente, me ayuda bastante, no solamente para el tema del COVID, sino en términos generales como un tema de prevención, ¿no? De activar mi sistema inmunológico. Lo que hace básicamente el tocos es uno de los mecanismos de poder activar totalmente el sistema inmunológico, y esto sí es válido, por lo menos si hablamos básicamente del tema de COVID-19, ¿no? A ver, la última pregunta pendiente, Valentina, por favor, para terminar. Ya, gracias. ¿Qué alimentos le puede brindar una persona de la tercera edad que tiene colon irritable? Ya, este es algo relativamente común, ¿no? Con el tema del colon irritable, ¿no? Ahí, básicamente, si nosotros de repente debemos tratar de propiciar lo que se llama el tema del consumo de fibra dietética, ¿no? De repente, lo que yo puedo hacer es darle una frutita o una verdurita al vapor para que no sea muy pesado el tema del colon irritable, ¿no? O sea, ahí el tema de fibra tiene que tener un mejor manejo que relaciona a ello. Pero algo que también es importante mencionar es que cuando nosotros tenemos colon en general, ¿no? A nivel del colon, es evitar el exceso de los ultraprocesados, ¿no? Lamentablemente, cuando nosotros tenemos mucho el consumo de ultraprocesados, estamos hablando de cajas, etiquetas, bolsas, paquetes, latas, etcétera. Entonces, eso hace que la microbiota intestinal realmente no tenga el efecto suficiente sobre todo las funciones sobre todo las funciones que tienen que tener a nivel intestinal. Así que definitivamente es mejorar el tema de fibra dietética a través de frutas y verduras al vapor, ¿no? Sería el primer aspecto que siempre tengo que tener claro ahí en relación a este tema. Muchas gracias, profesor Ernesto Guapaya, le agradezco bastante por su tiempo y este momento es la oportunidad pues para invitar a todos nuestros amigos que están aquí para el próximo curso que usted va a dictar, que es el de alergias e intolerancias alimentarias, ¿correcto? Este curso se va a desarrollar el día lunes 15 a las 7 de la noche, va a durar 3 meses, son 3 módulos y el costo mensual es de solamente 100 soles. Su precio real está en 250, pero para ustedes se les está dejando ese precio, ¿no? Porque ustedes están aquí con nosotros, se les está dando esa oportunidad. Entonces, a todas aquellas personas interesadas en realidad de querer aprender este curso con el profesor Ernesto Guapaya, el nutricionista, se va a dictar pues, el curso de alergias e intolerancias alimentarias, ¿no? Que es lo más importante pues, para saber qué cosa es lo que realmente tenemos que comer, cómo tenemos que alimentarnos, si esto me hace bien o no me hace bien, ¿de acuerdo? A mi estructura, ¿no? A mi estructura fisiológica, anatómica, ¿correcto? Profesor, no sé si usted podría ampliar un poquito más esto para que las personas puedan, pues, Sí, involucrarse más. justo es importante mencionar ello porque si uno se pone a leer un libro de medicina de hace 150 años, y cuando en medicina, en ciencia, hablar de 150 años es nada, por si acaso, ¿ah? Obviamente para la vida de un ser humano es toda una vida, ¿no? Pero si uno lee cualquier libro de medicina de hace 150 años, no encuentra más que una letra o un párrafo de alergias alimentarias. ¿Y qué es lo que ha pasado, no? De repente alguien se pregunta, ¿qué? O sea, ¿es nuevo? Exactamente.
el tema de alergias alimentarias es totalmente nuevo y lo ha generado básicamente la mala industria alimentaria, ¿no? Si uno va a una fiesta infantil, ¿no? Bueno, hasta hace antes de la pandemia, por supuesto, era un gran cúmulo de colorantes, preservantes, conservantes y todos los antes. Imagínense, pobre niño, ¿no? En relación a todas las alergias que pueden ocasionar, ¿no? Entonces, el tema de alergias alimentarias es un tema muy nuevo y muy novedoso en relación al tema de los malos hábitos alimentarios que nosotros tenemos, ¿no? Por ahí de repente han escuchado la enfermedad celíaca, ¿no? Y ha vuelto todo un negocio, ¿no? Que sin gluten, sin gluten, sin gluten, y eso es una falsedad, ¿ok? Yo no estoy diciendo que no exista el celiaquismo, lo que yo estoy diciendo es que se generan lamentablemente aspectos de negocio en relación a algo que no tenemos o no, que no, de repente no comprendemos, ¿no? Entonces, el tema de alergias alimentarias es amplísimo, pero sí yo quiero dejar bien claro que lamentablemente el tema de las alergias alimentarias se ha generado en los últimos 150 años o 100 años a un poquito más, ¿no? Entonces, remarcar que si yo tengo una correcta alimentación, una adecuada alimentación, que yo no estoy diciendo que sea fácil y sencilla, pero no imposible, ¿ok? Yo puedo prevenir todos estos aspectos, ¿no? Siempre quiero recomendarles a ustedes que traten de